Imagina que te encuentras de pie junto a un río turbulento. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Cuyas aguas furiosas bloquean cualquier intento de avanzar, como si formaran una barrera impenetrable que te impide llegar a la tierra de tus sueños. Frente a ti, enormes murallas se levantan, desafiantes, como si estuvieran hechas para aplastar cualquier atisbo de esperanza. Ahora, imagina a un hombre que, ante todos estos obstáculos, tiene la responsabilidad de guiar a toda una nación. Este hombre es Josué, un líder cuya valentía, fe y determinación inquebrantables lo pusieron frente a desafíos tan grandes que hubieran hecho desistir a cualquier otro. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué lo hizo capaz de derribar murallas gigantescas y vencer ejércitos enteros? Prepárate para emprender un viaje épico, donde la fe será el arma más poderosa y la obediencia el camino hacia la victoria. Antes de continuar, aprovecha para darle like a este video y suscribirte al canal, así no te pierdes ninguna historia de la Biblia y sus lecciones. Ahora, imagina el vasto desierto, donde el sol arde con furia, castigando sin piedad. En medio de este paisaje, camina un hombre marcado por el destino, Josué, hijo de Nun. No era el tipo de persona que esperarías ver al frente de un ejército. Criado bajo la sombra del gran Moisés, Josué siempre fue más callado, un buen oyente antes que un orador elocuente, más observador que líder activo. Sin embargo, los caminos de Dios son misteriosos, y fue precisamente este hombre de mirada firme y corazón humilde el elegido por el Señor para guiar al pueblo de Israel. Desde joven, Josué ya había demostrado una valentía poco común. Fue uno de los 12 espías enviados a la tierra prometida. Mientras los otros regresaban llenos de miedo y desconfianza, él y Caleb trajeron un relato lleno de esperanza y confianza en el poder divino. Tal vez fue esa fe inquebrantable la que atrajo la mirada de Dios. O quizás fue su corazón sensible, capaz de escuchar el llamado más sutil del Altísimo, incluso en medio del caos de las batallas. Ahora, con Moisés descansando en los brazos de la eternidad, la responsabilidad de guiar al pueblo recaía sobre los hombros de Josué. Imagina por un momento el peso de esa tarea, suceder a un hombre que habló cara a cara con Dios, que dividió las aguas del Mar Rojo y condujo a Israel hasta la puerta de la tierra prometida. La presión era enorme. Pero Josué sabía que no estaba solo en esta travesía. El mismo Dios que guió a Moisés le prometió estar con él en cada paso del camino. Sin embargo, ¿sería suficiente esta promesa divina para disipar las dudas que ya comenzaban a surgir en su corazón? Estaba a punto de enfrentar el primer gran desafío de su liderazgo, y las sombras de la incertidumbre comenzaban a moverse a su alrededor. Esa noche, mientras Israel descansaba bajo un cielo estrellado, Josué se encontraba solo junto a su tienda, meditando en silencio. Las estrellas, como pequeños ojos, parecían observar al hombre que llevaba el peso de toda una nación. La carga de la responsabilidad oprimía su pecho, y las voces de los ancianos y guerreros resonaban en su mente, como un eco que no lo dejaba en paz. Pero, en medio de ese torbellino de pensamientos, una voz serena y firme se hizo oír. Era la voz de Dios, la misma que él conoció desde su juventud, una voz que le decía, «Sé fuerte y valiente». Ahora, imagina lo que significaba para Josué escuchar esa voz, en medio de toda la presión, y cómo esas palabras divinas serían la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Antes de comenzar, te invito a darle un buen me gusta a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias épicas y lecciones poderosas. Y, por supuesto, déjanos un comentario con tu opinión o pregunta, nos encantaría saber lo que piensas. Ahora, prepárate para adentrarte en una aventura que cambiará tu perspectiva. Comencemos. Fue un pedido, pero también una orden. Esas palabras simples y poderosas trajeron consigo una promesa que reavivó la llama de la confianza en el corazón de Josué. Dios no le prometió un camino fácil, pero le garantizó su presencia constante, y para Josué, eso valía más que cualquier ejército o arma. Él sabía, como pocos, que la verdadera fuerza no provenía de los músculos, sino del espíritu, fortalecido por la fe. Sin embargo, las palabras de Dios tenían un peso significativo. El desafío era ser fuerte y valiente ante... ¿qué?
Las murallas de la tierra prometida no solo eran barreras físicas, sino también muros de miedo, incertidumbre y duda. Josué tendría que liderar a un pueblo que muchas veces vacilaba, que tantas veces prefirió la seguridad de Egipto ante lo desconocido de Canaán. Con la promesa divina ardiendo en su mente, Josué se levantó, listo para enfrentar lo que viniera, aún sin saber cuál sería la próxima prueba que pondría a prueba su recién fortalecida fe. ¿Qué lo esperaría en la tierra que los espías ya habían descrito como llena de gigantes? La luna llena se elevaba en el cielo, lanzando un resplandor plateado sobre las colinas que rodeaban Jericó. A la distancia, la ciudad parecía una fortaleza impenetrable, con sus altísimas murallas desafiando a cualquier ejército que se atreviera a acercarse. Josué sabía que, para cumplir la promesa divina y tomar posesión de la tierra prometida, tendría que enfrentar Jericó. Pero también sabía que la sabiduría y la estrategia eran tan esenciales como la fuerza. Con el corazón apretado, envió a 2 de sus guerreros más confiables para espiar la ciudad. La misión era peligrosa, y las sombras del peligro acechaban en cada esquina. Los espías, camuflados por la oscuridad, lograron entrar en los límites de Jericó, pero pronto se dieron cuenta de que el riesgo era aún mayor de lo que habían imaginado. La ciudad estaba en alerta, los ojos de los guardias parecían ver en la oscuridad, y la tensión en el aire era palpable. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Mientras buscaban desesperadamente un lugar donde esconderse, los espías encontraron refugio en la casa de una mujer llamada Rahab. Ella era una figura improbable para salvar a los enviados de Josué, una prostituta, alguien que vivía al margen de la sociedad. Sin embargo, fue esta mujer, con su astucia y valentía, quien se convirtió en la cuerda de esperanza que los mantuvo con vida. Rahab escondió a los espías bajo las cañas de lino en el techo de su casa, mientras los soldados de Jericó patrullaban las calles buscando a los intrusos. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación no vacilaba. Sabía que su acción marcaría el destino de muchos. De aquellos hombres se anunciaba algo más grande, algo que podría cambiar el destino de su ciudad y tal vez hasta el suyo propio. Pero, ¿cuál sería el precio de su decisión y cómo usaría Josué esa información para enfrentarse a las gigantescas murallas de Jericó? El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Josué se colocó a la orilla del río Jordán. Las aguas corrían con fuerza, desbordándose más allá de sus márgenes debido a las lluvias estacionales. Para el pueblo de Israel, el Jordán representaba el último obstáculo entre ellos y la tierra prometida, el cumplimiento de una promesa que resonaba desde los tiempos de Abraham. Pero, ¿cómo cruzar un río tan furioso con ancianos y rebaños? Josué, con el corazón firme en las palabras que el Señor le había dicho, sabía que este sería otro desafío de fe. Con un gesto decidido, ordenó que los sacerdotes, llevando el arca de la alianza, se dirigieran al río. El arca, símbolo de la presencia de Dios entre ellos, sería la clave para abrir el camino. El pueblo observaba en silencio, con la ansiedad palpitando en el aire, algunos con la fe renovada por el milagro que sabían que estaba a punto de suceder. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del Jordán, un milagro comenzó a desarrollarse ante los ojos de todos. Las aguas, que corrían a gran velocidad, de repente se detuvieron, como si una mano invisible las hubiese contenido, y comenzaron a acumularse en una gran pared líquida, río arriba. El lecho del río, ahora seco y seguro, surgió frente al pueblo,
exactamente como había sucedido cuando sus padres cruzaron el Mar Rojo tantos años atrás. Josué, con una mirada que reflejaba gratitud y determinación, vio cómo el pueblo cruzaba el lecho seco. La travesía no era solo física, cada paso firme sobre la tierra seca era un paso más cercano al cumplimiento de la promesa divina. Pero, ¿qué los esperaba al otro lado del Jordán? Jericó, con sus murallas imponentes, estaba más cerca que nunca, y el enfrentamiento era inevitable. El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el sonido de las sandalias tocando el suelo mientras los israelitas marchaban alrededor de Jericó. Josué lideraba al pueblo en un ritual que, a los ojos de los habitantes de la ciudad, parecía pura locura. Durante días, circularon las murallas una vez al día, sin levantar una sola arma, sin gritar palabras de guerra. Solo el sonido de las trompetas de carnero cortaba el aire, resonando de manera casi sobrenatural entre las enormes piedras que protegían la ciudad. Jericó, con sus murallas altas y gruesas, parecía invencible. Dentro de la ciudad, los habitantes, que al principio se habían reído y burlado, ahora observaban con creciente temor, algo en el comportamiento de aquellos que marchaban alrededor de las murallas comenzaba a inquietarlos. Marchaban sin pronunciar una palabra, lo que inquietaba profundamente a los habitantes de Jericó. Había una sensación de inevitabilidad en el aire, como si la caída de la ciudad ya estuviera escrita en las estrellas, mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. En el séptimo día, el escenario cambió. Al primer resplandor del sol, los israelitas comenzaron a marchar nuevamente alrededor de la ciudad, pero esta vez no se detuvieron después de la primera vuelta. La segunda, la tercera, la cuarta, 7 veces rodearon Jericó ese día, y con cada vuelta, la tensión aumentaba, palpable como el aire antes de una tormenta. Josué, con los ojos fijos en las murallas, esperaba la señal. Finalmente, al sonido prolongado de las trompetas, Josué levantó la mano y dio la orden que todos esperaban: griten. Y como un trueno, el pueblo gritó. Las murallas que habían resistido tantas tentativas de invasión comenzaron a temblar, como si la misma tierra se moviera contra ellas. Piedra por piedra, Jericó se derrumbaba ante el poder de la obediencia y la fe. Sin embargo, la caída de Jericó, aunque milagrosa, también sacaba a la luz la realidad sombría de las batallas futuras. Después de todo, Jericó solo era el comienzo, y nuevos desafíos ya se alineaban en el horizonte, listos para poner a prueba, una vez más, el coraje y el liderazgo de Josué. El sabor amargo de la derrota fue algo que Josué jamás esperó probar tan pronto. Después de la impresionante victoria en Jericó, el pueblo de Israel avanzó confiado hacia Ai, una ciudad menor sin las imponentes murallas que habían desafiado la fe de los israelitas en Jericó. La victoria parecía casi segura, tanto que Josué envió solo una pequeña fuerza, confiado en que el Señor estaría, como siempre, a su lado. Pero lo que ocurrió fue un desastre. Los hombres de Ai, contraviniendo todas las expectativas, repelieron el ataque israelita con facilidad, haciendo que los soldados de Josué se retiraran en desesperación. La noticia se esparció rápidamente por el campamento, como un incendio descontrolado, y el corazón del pueblo, antes inflamado por la fe, fue tomado por el miedo y la duda. ¿Cómo podría Dios permitir una derrota tan humillante? Josué, desconcertado y angustiado, se postró ante el arca de la alianza, rasgando sus vestiduras en señal de luto y desesperación. Clamó al Señor, buscando entender el motivo de tal fracaso. Fue entonces que la voz divina resonó, revelando el oscuro secreto que se escondía en medio del pueblo. Un hombre, Acán, había transgredido el mandamiento de Dios, tomando para sí bienes de Jericó que debían haber sido consagrados al Señor. La desobediencia de un solo individuo había envenenado la bendición que descansaba sobre toda la nación. Con el corazón pesado, Josué sabía lo que debía hacer. Ordenó que Acán fuera llevado ante su presencia, y ante todo Israel, el pecado fue confesado, como una sombra que se disipa con el amanecer. El peso de la desobediencia fue finalmente levantado, y el pueblo volvió a encontrarse con la verdadera fuerza de la obediencia a Dios. Y ahora, con Gabaón en peligro, Josué se encontraba ante una decisión difícil. Había hecho un pacto con los gabaonitas, un pacto que, aunque había sido forjado con engaños, debía cumplir, porque había sido sellado ante Dios. Los 5 reyes de los amorreos, enfurecidos por esa alianza, reunieron sus fuerzas para atacar a Gabaón. Josué, al recibir el mensaje de auxilio, no podía fallar en su palabra. A pesar de la desconfianza que sentía por haber sido engañado, sabía que debía cumplir con el juramento hecho y proteger a la ciudad. Con la fe fortalecida por los milagros previos, Josué reunió a su ejército y marcharon rápidamente en socorro de los gabaonitas. Durante el trayecto, recordó las palabras de Dios: «No temáis, porque Él estaba con ellos». Al llegar al campo de batalla, los enemigos estaban bien posicionados, pero Josué confiaba en la presencia divina.
La batalla que se desató fue feroz, pero Dios intervino de una manera espectacular. Mientras las fuerzas israelitas luchaban valientemente, una lluvia de piedras de granizo cayó del cielo, matando a muchos de los enemigos. Josué, observando este milagro, pidió a Dios que alargara el día, para que pudieran completar su victoria. Y como respuesta a su fe, el sol permaneció suspendido en el cielo, dando a los israelitas el tiempo necesario para derrotar a sus enemigos. La victoria en Gabaón fue un testimonio más del poder de Dios. No solo fue una victoria militar, sino una reafirmación de que la obediencia a Dios traía consigo la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Pero también fue un recordatorio de que Josué, como líder, debía ser sabio y fiel en sus decisiones, incluso cuando las circunstancias fueran inciertas. Aunque el pueblo de Israel había ganado una gran batalla, Josué sabía que su tarea no había terminado. La tierra prometida aún debía ser conquistada, y las batallas que vendrían serían aún más duras. La lección que Josué había aprendido era clara: la verdadera victoria no solo dependía de la fuerza militar, sino de la fe inquebrantable en Dios. La obediencia a su voluntad era la clave para avanzar y conquistar. Formaron un ejército inmenso y marchaban ahora para destruir Gibeón, una ciudad que, por juramento, estaba bajo la protección de Israel. Josué sabía que no había tiempo que perder. Con la determinación de un líder que comprendía la gravedad del momento, reunió a sus guerreros y marchó durante toda la noche para socorrer a sus nuevos aliados. La jornada era extenuante, pero el cansancio no tenía lugar en los corazones de aquellos que sabían que el destino de Gibeón y posiblemente de toda la campaña de Israel dependía de su prontitud. Llegaron al amanecer, sorprendiendo al enemigo. El campo de batalla pronto se convirtió en un caos de espadas, gritos y polvo, pero en medio del enfrentamiento, Josué, con los ojos dirigidos al cielo, hizo una petición que sellaría su nombre en la eternidad: Sol, detente sobre Gibeón, y tú, luna, sobre el valle de Aijalón. Y milagrosamente, el sol se detuvo en su curso, y el día se alargó como si el propio tiempo hubiera obedecido la orden de aquel hombre de fe inquebrantable. La luz prolongada del día permitió que Josué y sus hombres completaran la victoria. Los enemigos, atónitos y sin entender lo que sucedía, fueron derrotados, y el nombre del Señor fue exaltado entre todas las naciones. Pero la victoria no era el fin. Find audiobooks that work for you. Discover a neuroscientist's guide to boosting your brain health in Why Brains Need Friends by Dr. Ben Rhine. Explore the science-backed approach to manifesting the life of your dreams with How to Manifest by Lacey Phillips. And become the perfect host with Having People Over by Chelsea Fagan. Tap the banner to learn more. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Cada batalla ganada traía nuevas amenazas, y Josué sabía que los ojos de los reyes restantes estaban sobre él, planeando venganzas, tramando nuevos desafíos. La tierra prometida estaba cerca, pero cada paso hacia ella era un paso en territorio hostil, y el camino aún guardaba secretos y peligros que pondrían a prueba incluso los corazones más fieles. Finalmente, los días de batalla dieron paso a un momento de reflexión y decisión. El polvo de las guerras aún flotaba en el aire, pero el silencio en el campamento israelita era señal de que algo significativo estaba a punto de suceder. Josué, ahora un líder experimentado, sabía que el tiempo de dividir la tierra prometida entre las tribus había llegado. Cada pedazo de tierra, cada valle, cada colina llevaba el peso de un futuro que estaba por construirse. Sentado frente al mapa que delineaba los contornos de la tierra conquistada, Josué respiró profundo. Este era un momento crítico. Cada tribu esperaba con ansia su territorio, y sus líderes miraban fijamente al hombre que había conducido a Israel a través de victorias milagrosas y derrotas amargas. La justicia de Josué sería puesta a prueba. La equidad con la que distribuyera la tierra podría solidificar o quebrar la unidad del pueblo. Con manos firmes, comenzó a asignar las tierras.
La gran tribu de Judá recibió su territorio en las montañas, donde las guerras habían sido más intensas. Un lugar estratégico y lleno de desafíos, pero también prometedor para el crecimiento de su gente. Así continuó, asignando tierras, tomando en cuenta tanto las necesidades de cada tribu como la estrategia necesaria para la protección y prosperidad del pueblo. La tribu de Efraín, que había sido una de las más destacadas en las batallas, recibió tierras en la fértil llanura central, un área adecuada para la agricultura, vital para el sustento de todo el pueblo. La tribu de Manasés, por su parte, fue asignada a áreas al este del Jordán, tierras más desafiantes, pero con gran potencial para aquellos dispuestos a luchar por ellas. Los levitas, la tribu dedicada al servicio de Dios, recibieron ciudades dispersas por toda la tierra, pues su misión no era militar ni agrícola, sino espiritual. Así, la distribución de la tierra no solo fue una cuestión de territorio físico, sino también de función espiritual y liderazgo dentro de la nación. Cada paso de la distribución fue hecho con sabiduría y cuidado, pero Josué sabía que, a pesar de su diligencia, la verdadera unidad y paz entre las tribus dependían de la lealtad a Dios. A pesar de todas las victorias y de la tierra conquistada, el mayor desafío de todos era la obediencia continua a la voluntad divina. Los líderes de las tribus estaban satisfechos, pero el trabajo de Josué aún no estaba completo. Sabía que la tarea de mantener la unidad del pueblo y asegurar su fidelidad a Dios requeriría vigilancia constante. Cuando finalmente se dividió la tierra, Josué se levantó y habló al pueblo, recordándoles las promesas de Dios y la importancia de seguir sus mandamientos para conservar la tierra que habían conquistado. El tiempo de las batallas había quedado atrás, pero el tiempo de mantener la paz y la fidelidad acababa de comenzar. Josué, ahora un líder venerado, sabía que su última misión sería aún más difícil: asegurar que Israel viviera de acuerdo con la promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Él había guiado a su pueblo hasta allí, y ahora, como líder que había vivido tantas batallas, sabía que su último desafío sería garantizar que la fe de Israel permaneciera intacta para las generaciones venideras. Con su fe inquebrantable, Josué sabía que la verdadera victoria estaba en el corazón del pueblo. Y al mirar hacia el futuro, sintió una paz profunda, sabiendo que había cumplido su misión. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y mientras sigues disfrutando de esta historia, quiero invitarte a que dejes tus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinas de los desafíos que enfrentó Josué? Me encantaría leer tu opinión. Además, al final de este video te dejaré 2 recomendaciones que seguro te van a interesar, así que no te los pierdas. Y así, el sol continuó su descenso, iluminando los rostros de los israelitas, que escuchaban atentamente las palabras de Josué. La atmósfera era tensa, impregnada de una mezcla de esperanza, reflexión y compromiso. Mientras el líder hablaba, se podía percibir en sus palabras la urgencia de un mensaje crucial para el futuro de la nación. Cada frase de Josué resonaba con la experiencia acumulada de años de lucha, sufrimiento y victorias. El pueblo de Israel no solo estaba heredando una tierra, sino también una responsabilidad ancestral, un pacto divino que requería no solo su presencia, sino su lealtad inquebrantable al Señor. Los ojos de Josué se paseaban lentamente por la multitud, viendo a cada uno de los hombres y mujeres que lo habían acompañado en la ardua travesía. Los ancianos, testigos de la travesía por el desierto; los jóvenes, cargados de energía y esperanza, pero también de dudas y temores; las madres, con el corazón lleno de gratitud y temor por el futuro de sus hijos. Josué sabía que, aunque la tierra había sido conquistada y repartida entre las tribus, la verdadera batalla aún estaba por librarse, la lucha por mantener intacto el espíritu de fidelidad a Dios. Al ver a las generaciones más jóvenes, pensó en los desafíos que enfrentarían, en las tentaciones que surgirían a medida que las décadas pasaran y las memorias de los milagros divinos se desvanecieran con el tiempo. Los padres de aquellos jóvenes habían vivido la experiencia de la liberación, de la travesía del desierto, de la caída de las murallas de Jericó. Pero, ¿cómo podrían ellos transmitir la importancia de esa fe cuando las pruebas no fueran tan evidentes, cuando las bendiciones se volvieran parte del paisaje cotidiano y no la victoria en una batalla épica? Josué continuó hablando, su voz ahora más pausada, pero cargada de sabiduría. Relató cómo, a lo largo de los años, había visto cómo la fe de Israel les había dado fuerza, pero también cómo la falta de obediencia había traído consecuencias devastadoras. Recordó a su pueblo los momentos de desobediencia, como el pecado de Acán, que había contaminado las bendiciones de todos por la transgresión de uno solo. La fidelidad a Dios, dijo Josué, es el camino que garantiza no solo la prosperidad, sino también la protección divina ante nuestros enemigos. Sin esa fidelidad, caeremos, no importa cuán fuertes seamos. Josué no solo quería recordarles la importancia de la obediencia, sino también advertirles sobre los peligros del olvido. En la paz de la tierra prometida,
podrían sentirse tentados a alejarse del Señor, a dejarse influenciar por los dioses y costumbres de las naciones que los rodeaban. Los dioses de los amorreos, los ídolos de aquellos que no conocen a nuestro Dios, estarán siempre al alcance, dijo Josué, pero su presencia en nuestras vidas solo nos alejará de la verdadera vida, de la bendición que el Señor nos ha prometido. Escoged hoy a quien vais a servir. Con estas palabras, Josué dejó claro que la lucha por la tierra prometida no solo era física, sino también espiritual. La batalla por mantener la unidad en la fe sería tan importante como cualquier otra guerra librada contra los enemigos externos. El pueblo de Israel no podría descansar en su victoria si no mantenía su compromiso con el Señor. Cada uno debía ser consciente de la trascendencia de su elección, ya que no solo determinaría su destino personal, sino el de toda la nación. Era un momento de solemnidad. Las palabras de Josué calaban profundamente en los corazones de los presentes, y aunque algunos sentían el peso de la responsabilidad, otros sentían la esperanza de que, a través de la obediencia, podrían asegurar un futuro próspero. Serviremos al Señor, respondieron todos al unísono, un juramento que selló su compromiso con el pacto divino, pero también un desafío para las generaciones venideras. El sol finalmente se escondió detrás de las colinas, y la luz dorada que había iluminado aquel día de decisiones se apagó. Pero la decisión tomada ese día no desaparecería con el ocaso. El futuro de Israel dependería de la fidelidad continua a ese pacto, de las elecciones diarias que cada miembro de la comunidad hiciera en su vida cotidiana. Josué sabía que, aunque su tiempo de liderazgo estaba llegando a su fin, el camino que había comenzado debía continuar, pues la fidelidad de un pueblo no solo se construye con palabras, sino con acciones constantes. Al mirar la tierra prometida, Josué comprendió que la verdadera herencia de Israel no era solo un territorio físico, sino una comunidad unida por la fe y la obediencia a Dios. Había sido su misión, a lo largo de su vida, asegurar que ese legado no se perdiera, que la llama de la fe permaneciera encendida en el corazón de cada israelita. Ahora, confiaban que la siguiente generación continuaría esa misión, manteniendo vivo el pacto con el Señor y viviendo con la certeza de que, si permanecían fieles, no habría enemigo ni desafío que pudiera derrotarlos. La tierra era grande, y los pueblos a su alrededor adoraban a otros dioses, y la verdadera batalla no sería física, sino espiritual. La elección que hicieran en ese momento definiría el futuro de Israel. Y así, mientras el pueblo murmuraba en acuerdo, Josué sabía que aún restaba un último acto por realizar, algo que solidificaría ese compromiso y dejaría un legado duradero. Necesitaba reunir a todos en un lugar sagrado, donde la alianza con Dios se renovara una vez más, un acto que resonaría a través de generaciones. A primeras horas de la mañana, Sem despertaba rodeado de una calma casi sagrada. Las colinas verdes a su alrededor parecían ser testigos de un momento de gran importancia. Josué, con pasos firmes y mirada resuelta, dirigió a Israel para que se reunieran bajo el cielo vasto y prometedor. Este era el momento en que el pueblo debía recordar sus raíces, su camino y las promesas que sostenían su fe. Sentados en círculos organizados, los israelitas escuchaban atentamente mientras Josué comenzaba a contar historias. Hablaba del llamado de Abraham, de la liberación de Egipto bajo la dirección de Moisés, de las maravillas que habían presenciado en el desierto y de los muros que cayeron ante su fe inquebrantable. Cada historia no era solo un relato del pasado, sino una lección viva sobre confianza, obediencia y la presencia constante de Dios entre ellos. Mientras el sol nacía, derramando rayos dorados sobre el campamento, Josué enfatizaba la importancia de mantener la alianza con el Señor. Les recordaba al pueblo las bendiciones que habían recibido y los desafíos que aún enfrentarían. La tierra que ahora se extendía ante ellos era fruto de su perseverancia y fe, pero también exigía que cada tribu permaneciera unida y comprometida con los mandamientos divinos. Las suaves voces del viento y el murmullo lejano de las aguas del Nilo creaban un fondo tranquilo para las palabras de Josué, que ahora tomaban un tono más solemne. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply.
Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Les instaba a elegir a quien servirían, recordándoles que la fidelidad al Señor era el cimiento sobre el cual construirían su futuro. La decisión que tenían ante ellos no solo era espiritual, sino también la garantía de prosperidad y armonía en la tierra prometida. A medida que el sol se elevaba en el horizonte, los rostros de los israelitas se iluminaban con una expresión de profunda reflexión. Cada uno estaba confrontado con una decisión crucial, algo más que simples palabras, era una elección existencial que no solo afectaría a ellos mismos, sino a toda la nación. La solidez del futuro de Israel dependía de la fuerza de su compromiso con el Señor. Josué lo sabía con claridad inquebrantable. No se trataba solo de heredar una tierra fértil, sino de conquistar un futuro sostenible, basado en la alianza divina que los había sostenido hasta ese momento. Mientras Josué continuaba hablando, les hablaba de las bendiciones que recibieron por su fe, pero también de los desafíos que enfrentarían. Él no negaba las dificultades que Israel tendría que enfrentar, pero les aseguraba que si permanecían fieles, nada podría impedir su prosperidad. Si mantenéis vuestra fe y obedecéis los mandamientos, no habrá nada que pueda separaros de la bendición de Dios, afirmó con firmeza. El silencio en el campamento era palpable. Los israelitas, sentados con atención, sentían el peso de las palabras de su líder como una responsabilidad compartida. El sonido del viento, que antes parecía suave e indiferente, ahora parecía ser parte del discurso de Josué, como si la naturaleza misma estuviera allí, esperando la respuesta del pueblo. La tierra que se extendía ante ellos no era solo un pedazo de territorio, sino un símbolo de todo lo que habían enfrentado. Era una herencia de resistencia, de fe y, sobre todo, de decisiones tomadas con valentía. Josué sabía que para garantizar que la prosperidad continuara, era necesario más que cumplir los mandamientos divinos. Estaba hablando de una adhesión colectiva, de una nación completa que debía unirse en espíritu, fe y obediencia. La tierra prometida no sería suficiente por sí sola. Las tribus debían ser más que simples habitantes de un territorio conquistado, debían ser un pueblo fiel que reconociera, en cada amanecer, la mano de Dios sobre ellos. A medida que Josué continuaba describiendo las promesas de Dios, también destacaba los desafíos que aún estaban por venir. No negaba las dificultades, pero aseguraba al pueblo que, si se mantenían fieles, nada podría separarlos de las bendiciones divinas. Si permanecéis fieles, viviréis en paz, dijo, y el eco de sus palabras resonó en cada uno de los corazones presentes. A medida que el sol alcanzaba su punto más alto, Josué les instaba a tomar su decisión. Hoy, como siempre, el Señor nos da la opción de elegir. Pero recordad, que si elegís servir a otros dioses, perderéis la bendición que Dios ha puesto sobre vosotros. Yo y mi casa serviremos al Señor, y os invito a hacer lo mismo, dijo, con una voz llena de convicción. Cuando la última palabra salió de su boca, la respuesta del pueblo fue unánime, pero no sin un profundo sentido de responsabilidad. Nosotros también serviremos al Señor, respondieron, con los corazones aún pesados por la gravedad del compromiso, pero llenos de una renovada esperanza. Así, Josué supo que el legado de Israel estaba sellado, no en grandes victorias militares o territorios conquistados, sino en la fidelidad constante al Señor, que los había guiado en cada paso, en cada batalla, y ahora los guiaría en la construcción de un futuro próspero. Este acto de renovación de la alianza no fue solo un rito simbólico, sino un recordatorio eterno de que la verdadera victoria, la verdadera promesa cumplida, sería la fidelidad del pueblo a Dios. Y así, con el sol ahora brillando alto en el cielo, Josué pudo, finalmente, descansar, sabiendo que el destino de Israel estaba en manos de un pueblo comprometido a seguir al Señor con todo su corazón, alma y fuerza. Alcanzaba su auge. Josué sentía el peso de la responsabilidad descansando sobre sus hombros. Sabía que después de esta reunión habría acciones que tomar para asegurar que la alianza fuera honrada y que el pueblo permaneciera fiel. La preparación para estos próximos pasos ya comenzaba a delinearse en la mente del líder, consciente de que cada decisión influiría en el destino de Israel. Y así, con el corazón palpitando de determinación y esperanza, Josué miró hacia el horizonte, sabiendo que el verdadero desafío aún estaba por venir. El tiempo parecía suspendido mientras Josué, ya avanzado en años, observaba la vasta extensión de la tierra prometida. Cada colina, cada río, cada trozo de suelo llevaba la historia de batallas libradas, promesas cumplidas y, sobre todo, la mano invisible de Dios guiando a su pueblo.
Josué sabía que sus días estaban llegando a su fin, pero también sabía que su legado apenas comenzaba. No dejaría solo tierras divididas o ciudades conquistadas, sino una semilla de fe plantada profundamente en el corazón de cada israelita. Al reunir al pueblo una última vez, Josué observó los rostros familiares que habían caminado a su lado desde los días difíciles en el desierto hasta los triunfos recientes. Sabía que, con el tiempo, las generaciones venideras quizás no recordarían con la misma intensidad los milagros que habían presenciado, las batallas, las victorias, las voces del Señor resonando en momentos críticos. Todo eso podría convertirse en una historia distante, contada alrededor de fogatas, pero sin el fervor de la experiencia vivida. Recuerden siempre, comenzó, su voz cargada de una gravedad que silenciaba hasta el viento. Recuerden todo lo que el Señor hizo por nosotros, como nos sacó de la esclavitud, nos guió por el desierto y nos dio esta tierra. No dejen que estos recuerdos se pierdan. Enséñenlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que servir al Señor es lo que nos ha traído hasta aquí. Las palabras de Josué eran más que un llamado, eran un acto de amor y responsabilidad. Sabía que los desafíos futuros serían diferentes, tal vez más sutiles, pero igualmente peligrosos. La tierra estaba en paz, pero las tentaciones, las distracciones y las falsas promesas de las naciones vecinas podrían corroer el espíritu del pueblo si se apartaban del camino que el Señor había trazado para ellos. Josué plantó su última semilla, una que esperaba que creciera y floreciera en una nación que prosperaría no solo en poder y riqueza, sino en fe y justicia. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con un crepúsculo dorado, Josué miró a sus hermanos y hermanas, sabiendo que la verdadera batalla por el alma de Israel apenas comenzaba. Con estas palabras, selló la renovación de la alianza en Siquelm, levantando una gran piedra como testimonio del compromiso del pueblo. Sabía que sus fuerzas se estaban agotando, pero había una paz dentro de él. Josué entregó el mando al pueblo, sabiendo que había cumplido su misión. Se retiró a las colinas que tanto amaba para descansar en paz, seguro de que la obra que había comenzado sería llevada adelante por las futuras generaciones. Así, Josué, el siervo fiel, partió de este mundo, dejando un legado de coraje, fe y devoción que resonaría a lo largo de los siglos, moldeando la historia de Israel y de todos aquellos que escuchan su historia. Su vida fue un testamento de fidelidad y obediencia, una inspiración eterna para generaciones venideras. Fue un testimonio de que con Dios, hasta los muros más grandes pueden ser derribados y los mayores desafíos superados. Y mientras el pueblo seguía adelante, cada nuevo día en la tierra prometida era un recordatorio vivo del compromiso y la valentía de un hombre que nunca dudó en obedecer al llamado divino. Esta historia nos recuerda que la verdadera valentía nace de la fe, y que la dedicación al camino divino, incluso cuando parece difícil o incomprensible, lleva a la victoria. Josué nos enseña que el cumplimiento de los mandamientos de Dios es el fundamento para superar los mayores desafíos y alcanzar la tierra prometida en nuestras propias vidas. Si te ha gustado la historia de Josué y quieres seguir aprendiendo más sobre historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus seres queridos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más poderosas lecciones de la Biblia. Oh, the sick day struggle is real. But with Dimetapp, it doesn't have to be. Children's Dimetapp works quickly to soothe multiple bothersome cough, cold, and allergy symptoms in a single dose. Our fast-acting formulas are designed with kids in mind, so they get everything they need and nothing they don't. Available in liquid and on-the-go chewable tablets. Tap the banner now to shop at Amazon and say goodbye to the sick day struggle with Dimetapp. Use as directed. Wie wäre es, weniger Zeit mit dem Einkauf zu verbringen und dafür mehr Zeit für deine Lieblingspodcasts zu haben? Mit dem Rewe Abholservice geht das. Bestell deinen Einkauf einfach online und hol ihn bequem und fertig gepackt im Markt ab. Natürlich ohne Mindestbestellwert. So bleibt dir mehr Zeit für die nächste Podcast-Folge oder deine Lieblingstracks. Jetzt ausprobieren auf rewe.de/shop oder in der Rewe-App. Dein Rewe Abholservice. Online bestellen, im Markt abholen.